Hola a todas y a todos, bienvenidos a nuestro nuevo webinar en español titulado Diseño de personajes femeninos en Clip Studio Paint, presentado por Raquel Martínez. Antes de comenzar nuestro webinar, les quiero compartir algunas informaciones. El webinar durará aproximadamente 1 hora. Todos los asistentes estarán en modo silencioso o mute. Sesión de preguntas y respuestas en los últimos 15 minutos del webinar. Los asistentes pueden realizar preguntas en el panel de preguntas durante el evento. Debido a razones de tiempo, no todas las preguntas podrán ser respondidas. El webinar será grabado. La grabación del webinar será compartida por redes sociales y enviadas a todos los registrados y asistentes al evento. Los panelistas del evento son Fahim Níaz, Mario Quiñones, que les habla, y Raquel Martínez. Para quienes se conectan por primera vez con nosotros o no conocen Clip Studio Paint es tu solución todo en uno para crear sorprendentes ilustraciones, cómics, manga y animaciones listas para publicar. Para mayores informaciones, accedan a clipstudio.net/en o graphicsly.com. Y sin más que agregar, dejo con ustedes a Raquel Martínez y su webinar Diseño de personajes femeninos en Clip Studio Paint. Muchas gracias. Hola a todos y a todas, gracias por por estar participando en este webinar sobre diseño de personajes femeninos. Voy a empezar por lo básico de lo básico. Bueno, ya veis que yo voy ya al lío. Voy a empezar por lo básico de la anatomía femenina. La anatomía femenina tiene, la anatomía de mujer y hombre de ambos sexos tiene muchas complicaciones, pero debido a que el tiempo es limitado, pues me voy a centrar en lo más básico de todo para hacer un cuerpo femenino, que creo que es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un personaje. Entonces, bueno, aquí tenemos un modelo de un cuerpo adulto, ¿vale? Porque luego, dependiendo de si es una niña o una persona anciana, van a variar, pero me voy a centrar en lo que es en el cuerpo de la mujer adulta, ¿vale? Lo que creo que hay que tener bien claro a la hora de diseñar un personaje femenino y a la hora de hacer el cuerpo es que el cuerpo se compone principalmente de dos cajas, que se llaman dos cajas. Está la caja torácica, que es lo que abarca el pecho, que es donde están los pulmones, el corazón, y la caja de la pelvis, que sería donde está la cadera y la pelvis en sí. Lo que hay que tener claro a la hora de dibujar un cuerpo femenino es que la caja de la pelvis va a ser siempre más ancha que la caja torácica. Esto es muy importante, sea el personaje más o menos delgado, más o menos musculoso, da igual, como sea, para que sea el cuerpo femenino, tiene que cumplirse que la caja de la pelvis es más ancha que la caja torácica. Esto, por ejemplo, en el cuerpo masculino es al revés. La caja torácica, la caja del tórax, es más ancha que la caja de la pelvis. Entonces, bueno, así un poco dibujado a correr. Entonces, sea como sea vuestro personaje femenino, hay que tener esto en cuenta. Ya veis que es una nota que seguro que muchos ya sabéis, pero sobre todo hacia los principiantes, a los que estéis empezando, pues tened esto en cuenta a la hora de diseñar vuestro personaje. Bueno, otra cosa que quiero puntualizar es que es para un estilo semirrealista realista. Esto en el estilo cartoon muchas veces no se da, pero todo artista con un estilo cartoon va a dominar siempre la anatomía realista. Entonces, yo creo que sea cual sea el estilo, este tipo de cosas, estos detalles hay que saberlos.
Vale, entonces eso, tenemos las dos cajas, la caja torácica y la caja de la pelvis, siempre más ancha. Esto va a hacer, a ver si, aquí, esto va a hacer que las caderas sobresalgan de lo que es el tórax, el pecho. Esto es la base de la base del cuerpo femenino. Y luego ya por último, para puntualizar pequeños aspectos de la anatomía femenina, bueno, que esto también es en el cuerpo masculino, es, perdón, que el cuerpo va a medir entre 6 cabezas y 7 cabezas y media. Esto ya es como un dato a mayores de anatomía, pero bueno, es para que sepáis, sobre todo para los que estáis empezando. Son entre 6 cabezas y media, 7 y media. Veis que en este modelo que yo hice no llega a las 7 cabezas. Luego el canon perfecto se dice que está en las 8 cabezas. Entonces, si diseñáis un personaje femenino, una heroína o una mujer fuerte, poderosa, el canon perfecto se dice que son 8 cabezas. Pero bueno. Vale. Esto en cuanto a nada, unos apuntes sobre anatomía que ya veis que son muy, muy básicos. Las dos cajas, a tener siempre en cuenta. Además, a la hora de dibujar, si tenéis problemas con la anatomía, a la hora de dibujar poses, podéis empezar siempre por dibujando estas cajas. A mí al principio me ayudaban mucho y a raíz de las cajas pues vais formando lo que son las piernas o marcando por dónde van a ir las articulaciones, etcétera, etcétera. Así. Ayudan a la hora de hacer la anatomía, tener en cuenta estas dos cajas ayudan muchísimo. Vale. Luego hay una tercera caja, bueno, no sé si algunos le llamarán caja, otros no, que es la cabeza. Nos vamos a centrar ahora en la cabeza. La cabeza seguro que habéis visto, bueno, no sé cuál es el nivel que hay aquí en la sala. Algunos sabréis más, otros estaréis empezando, pero bueno, seguro yo voy a hablaros un poco de forma general. Seguro que conocéis todos y todas que se empieza a la hora de dibujar la cara, la cabeza, siempre están las dos formas geométricas básicas que son el círculo y el triángulo. Seguro que esto lo sabéis de sobra. El triángulo abarcaría lo que es la mejilla, la barbilla y la línea de la mandíbula, y el círculo el cráneo, ¿no? Entonces, me preguntan mucho siempre que cómo hago para bocetar las caras, la cabeza. Yo siempre empiezo de la misma forma, el círculo y luego la famosa cruz que me indica hacia dónde la cabeza está orientada. Que no quiere decir que es hacia donde mira el personaje, porque la cabeza puede estar orientada hacia aquí, mirando para aquí, pero el personaje puede estar mirando hacia allá. Entonces, esta cruz lo que me va a indicar es hacia dónde está orientada la cabeza. Y muchas veces también diseño el personaje a la hora de hacer una ilustración, sobre todo, hago la pose en base hacia donde esté orientada la cabeza. Yo suelo trabajar mucho así. No es lo más indicado, pero bueno. Entonces, eso, hago el círculo y la cruz, y a partir de aquí pues voy a ir diseñando, voy a ir configurando la cara del personaje. Yo todo esto lo voy a decir bajo mi punto de vista, que seguro que hay otros artistas que piensan diferente o que lo hacen de forma diferente, pero para mí hay como ¿cómo decirlo? Tres zonas de la cara, tres partes que me parecen súper importantes a la hora de diseñar un personaje. Y son las mejillas, la barbilla o el mentón, como queráis decirle, y la línea de la mandíbula. Y luego estaría la frente, el cráneo, la oreja, ta. Pero para mí, la mejilla, la barbilla o mentón y la línea de la mandíbula son los elementos que van a hacer que el personaje tenga una cara u otra. Seguro que a muchos y a muchas os pasa eso de querer hacer un personaje
muchas veces el mismo y que no quede la misma cara. Seguro que muchos habéis tenido ese problema. Yo a día de hoy aún tengo ese problema. Entonces es cuestión de fijarse en cómo diseñamos la cara en sí, cómo hacemos, cómo es su mejilla, si es más redondeada, si tiene menos mejilla, más mejilla, si por ejemplo la tiene más puntiaguda, si la tiene más redondita, etcétera, etcétera. A la hora de diseñar personajes es muy importante tener esto muy claro y hacer fichas del personaje para conocerle, dibujarle muchas veces y así poco a poco podéis ir consiguiendo que parezca siempre el mismo personaje y que no salgan caras diferentes cada vez que le dibujéis. Luego la barbilla también es muy importante porque puede ser que tenga una barbilla más fina, más estrecha, más cuadrada. Hay muchas posibilidades. Yo me estoy quedando sin espacio. No sé distribuir el espacio. A ver. Círculo. Vale. Eso puede ser, por ejemplo, vamos a hacer un personaje con las mejillas muy puntiaguda, con los pómulos, perdón, el pómulo muy puntiagudo y el mentón muy fino. Y, por ejemplo, la mandíbula, que es el tercer elemento que os comentaba, que puede ser más marcado, puede ser menos marcado. Aquí está la oreja, por ejemplo, puede ser más marcado, menos marcado. Eso ya depende de cómo vaya a ser el personaje. Por ejemplo, si el personaje es fuerte, queremos hacer un personaje que sea musculoso, que sea, bueno, musculosa, en este caso es femenino, o más ruda en este caso, perdón, pues tendría la mandíbula a lo mejor más marcada. Si es un personaje más que es una chica delicada o es una mujer dulce, pues a lo mejor podríamos hacerle la mandíbula menos marcada, más suavizada. ¿Qué más? Vale, esto también se aplica cuando hacemos la cara de frente. Cuando hacemos la cara de frente, el pómulo no se va a marcarse. Lo que se va a marcar van a ser el mentón, la barbilla y las líneas de la mandíbula, que si la mandíbula la tiene muy marcada, por ejemplo, aquí tiene la mandíbula muy marcada, voy a coger otro color. Si tiene así la mandíbula muy cuadrada, pues aquí de frente el personaje también va a tener la mandíbula muy cuadrada. Si tiene la mandíbula más suavizada, pues de frente va a tener esta línea mucho más suavizada. Estos pequeños detalles son muy importantes a la hora de eso, de diseñar el personaje. Y dependiendo de las líneas que vayáis a utilizar, tened en cuenta que las líneas marcan mucho la personalidad del personaje en el sentido de que, por ejemplo, vamos a saltar ya aquí. Fijaos en estos ejemplos. Esta chica, en este modelo, tiene las líneas con muchos ángulos, se basa en la forma del triángulo, en este caso. Tiene los pómulos, por ejemplo, muy marcados, con mucha esquina, no sé cómo decirlo, muy anguloso. La barbilla también, muy triangular también, la oreja. Como a mí me gusta mucho la fantasía y la magia, seguro que eso lo podéis apreciar perfectamente en mi cuenta de Instagram, voy a ir tirando hacia un personaje de fantasía, ¿vale? Entonces, una elfa, por ejemplo. Entonces, veis las líneas que son con mucha esquina, mucho ángulo. Está basada en la forma geométrica del triángulo. En diseño de personajes, la forma geométrica del triángulo se asocia a personajes malos, a villanas. Todo, por ejemplo, así el que se me venga ahora a la mente, por ejemplo, no sé si conoces la película de El emperador de sus locuras, Cuzco, Izma, que es la mala, toda su cara está configurada
alrededor de esta figura geométrica, que es el triángulo, que hace que el personaje sea más travieso, más malo, más... De hecho, esta chica podéis ver que tiene aquí una expresión facial que dices tú, no sé si fiarme de ella. Y luego, si usamos líneas más redonditas, más curvas, más suaves, aquí incluso los ojos se prestan a ser más redonditos, es el mismo dibujo, copié, pegué y lo que hice fue suavizarle las líneas, es lo único que hice y podéis ver que este personaje inspira más confianza, más dulzura, más... ¿Por qué? Porque está basado en la forma geométrica del círculo, que en diseño de personajes se asocia a, pues eso, a personajes más amistosos, más amables, etcétera, etcétera. Entonces, cuando diseñéis vuestro personaje femenino, tened esto en cuenta, qué tipo de líneas vais a usar, si van a ser líneas más rectas, más triangulares, o si van a ser líneas más curvas, más fluidas, más... En fin, creo que me podéis entender perfectamente. ¿Qué más? Bueno, luego, esto en cuanto a lo que es la anatomía de la cabeza, de la cara en sí. Luego tenemos... bueno, voy a trabajar en negro mejor. Luego tenemos que saber un poco las proporciones así, de forma muy resumida, ¿vale? Y muy aproximado, porque la anatomía puede abarcar muchas horas de charla y hay muchos estudios y muchos cálculos y muchas proporciones que ahora no puedo ponerme a explicar todo, y más que nada porque yo tampoco tengo un conocimiento de anatomía elevadísimo, conozco lo justo para poder diseñar personajes, vaya. Por ejemplo, tenemos la cara del personaje, ¿vale? Así más o menos. Y cosas así a saber a la hora de hacer nuestro personaje. Cosas, bueno, aspectos muy generales que sean imprescindibles de saber. Bueno, ya veis cómo voy bocetando yo una cara. Ya veis cómo... Yo tengo que decir que trabajo de una forma muy lenta. Yo soy... Por eso tengo ya muchos... A ver, ya visteis que aquí tengo estos dos ya dibujados, porque bueno, yo soy muy lenta y si no se me iría todo el tiempo en hacer los ejemplos. Pero a ver, tenemos la cara, vale, cosas que hay que saber como mínimo. Ojos. Los ojos, esto cuando la gente me pregunta o me piden consejo o veo yo dibujos de personas que están empezando, siempre veo el mismo fallo y es que entre ojo y ojo tiene que caber un tercero. ¿Qué pasa? Que esto de frente, si tienes la cabeza de frente, tienes aquí un ojo, aquí otro ojo y aquí cabe un tercer ojo, tiene que caber un tercer ojo. Esto no quiere decir que si la cabeza está ladeada, está así de lado, no quiere decir que tengas que dibujar el segundo ojo, o sea, si tienes uno aquí, no vas a hacer otro aquí para aquí para un tercero. Hay que tener en cuenta las perspectivas, ¿vale? Esto es muy importante a la hora de dibujar, diseñar, da igual, siempre hay que tener en cuenta las perspectivas. Pero eso, que entre ojo y ojo, tened en cuenta que tiene que caber otro. ¿Qué más? Luego la nariz, ya voy a borrar estas líneas. La nariz y la boca. Luego la oreja, las orejas en el espacio que ocupa, voy a coger otro color, en el espacio que ocupan los ojos y la nariz, aquí es aproximado, ¿vale? Ya os digo que hay muchas cosas a tener en cuenta, muchos cálculos que no me voy a meter ahora, pero entre el espacio que ocupan los ojos y la nariz va la oreja. Cuanto más alargada tenga la cara, el personaje, por ejemplo, voy a hacer así algo rápido. A ver, imaginemos que tiene así el personaje una cara muy alargada. Ahí. Y tiene los ojos aquí. Qué guapo.
Y aquí la nariz. Pues en este personaje la oreja va a ser aún más grande. Cuanto más espacio haya aquí, más grande va a ser más grandes van a ser las orejas. Y más o menos de proporciones de cara, yo creo que esto es lo principal. Luego las comisuras se dice que llegan, que si trazas una línea recta, llegan hacia la mitad del ojo y poco más, así que para explicar un poco la anatomía de la cara, esto es lo más básico de lo básico de lo básico. Vale. Voy a seguir con los ojos, que muchas veces la gente me pregunta, ¿cómo haces tú para dibujar los ojos? Los ojos es la parte de la cara, quizá de la persona entera, que más expresa, junto con las cejas. Cejas y ojos, esa zona, yo creo que es lo que más expresa. Tú, por ejemplo, ahora que todos debemos llevar mascarilla, espero, cuando ves una persona con la mascarilla y está enfadada, aunque tú no le estés viendo ni la nariz ni la boca, sabes que está enfadada, porque ves como las cejas y el puente de la nariz se arrugan, los ojos se entornan, se cierran. Entonces, conocer la anatomía del ojo me parece lo más fundamental dentro de lo que es la anatomía de la cara en sí. O sea, más incluso que saber la anatomía de la nariz. La anatomía del ojo me parece de lo más importante. Entonces, el ojo es el globo ocular, ¿no? El iris y la pupila. Esto es basiquísimo. Luego, la línea de la pestaña nunca va a ir encima de esta línea. Así el ojo estaría como, el personaje estaría como sorprendido o asustado, aterrado. Que yo muchas veces veo parece que no, pero en la gente que está empezando a dibujar veo mucho este fallo de hacer las pestañas así por encima de esta línea. Y así lo que me está diciendo a mí es que el personaje está aterrado, asustado, sorprendido. Entonces, la línea de la pestaña va a ir siempre por aquí. Esta parte del globo ocular queda oculta, ¿vale? Esto es muy, muy básico, seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis. Pero bueno, a la hora de diseñar un personaje, hay que saberlo, claro. Entonces, ¿cómo hago yo los ojos? Yo los ojos siempre empiezo haciendo la línea de la pestaña, siempre. Y luego ya voy haciendo pues las pestañas el párpado de abajo, etcétera, etcétera. A la hora de diseñar un personaje femenino, al igual que antes con lo de las líneas más angulosas o más redonditas, en los ojos eso también se aplica. Si queremos hacer un personaje femenino que inspire desconfianza, por ejemplo, o que sea perverso, vamos a hacer siempre los ojos, esto todo de forma general, ¿vale? Luego, si lográis aprender algo de este webinar, luego lo tenéis que adaptar a vuestro estilo o a vuestro proceso de crear, ¿vale? Esto es como lo hago yo. Entonces, si queremos que el personaje sea más malévolo, que inspire desconfianza, los ojos siempre van a ser, bueno, siempre no, en general, siempre van a ser más pequeños y con líneas más angulosas, menos suavizadas, con más, bueno, no sé hablar. Seguro que me entendéis. Por ejemplo, yo no sé por qué nunca hago a mis personajes mirando hacia la cámara. Siempre los hago mirando hacia un lado o hacia el otro. No sé por qué. No me termina de gustar cuando ves una ilustración o cuando ves un personaje y te está mirando a ti. Yo prefiero que mire para otro lado. Y las cejas, pues más de lo mismo. Una ceja así más alargada, más fina incluso, que evoque a la forma geométrica del triángulo, como os decía antes. Siempre va a hacer que sea un personaje
más serio, incluso malo. Bueno, eso ya hay que jugar con las expresiones de la cara, claro. Este tipo de ojo también va a hacer que el personaje sea más adulto y más serio en general. Si queremos hacer un personaje más amable, más inocente incluso, pues mira, voy a aprovechar este de aquí ya. Pues el ojo va a ser con líneas, si os fijáis, tiene como más, que no sé cómo decirlo, vértices. Ay, no sé, yo era muy mala en geografía. Y este, sin embargo, tiene la línea más redondita, más suave. Entonces, de esta forma vamos a conseguir que el personaje sea inocente, dulce, más infantil incluso. ¿No? Esto lo veis en cualquier película de animación o en cualquier serie. Los héroes, las heroínas, los protagonistas que son buenos, siempre tienden a tener más este tipo de formas. Y esta otra, pues más se asocia más a los villanos o a personajes que el creador quiere que inspire desconfianza. Entonces, esto en cuanto a ojos. Yo siempre recomiendo prestarle una especial atención a los ojos, porque no dejan de ser, como se dice, son el espejo del alma, ¿no? Entonces van a decir mucho de nuestro personaje, sobre todo eso, si es más adulto, si es más niño, bueno, niña, si es más mala, bueno, eso. Esto en cuanto a ojos. Bueno, luego estaría la nariz y la boca, pero no me quiero entretener mucho en eso porque al fin y al cabo, qué tipo de labios tiene el personaje o qué tipo de nariz, eso es algo que va saliendo casi solo cuando diseñáis un personaje. Además, muchas veces tenemos un estilo tan marcado que a lo mejor hacemos siempre el mismo tipo de nariz o siempre el mismo tipo de boca. Eso no veo que. Yo creo que lo más importante es lo que os explicaba antes a la hora de hacer que un personaje sea un personaje, o sea, sea ese y no sea otro, es lo que os explicaba antes de el pómulo, la barbilla y la línea de la mandíbula. Pero la nariz, bueno, para si hay alguien así curioso o curiosa, pues podéis hacerlo con, seguro que habéis visto esto mil veces, el círculo grande, los dos pequeñitos, la fosa nasal, y vais así marcando, pero no quiero entretenerme mucho en esto porque hay más puntos y si no, no me va a dar tiempo a todo. Y luego los labios, pues ¿cómo hago yo los labios? Pues normalmente empiezo por la línea donde se juntan los labios y luego marco el labio de arriba y el labio de abajo. No hay, no hay nada especial que decir. Los labios, sí, si queréis a lo mejor hacer un personaje, una chica que sea más sexy, más femenina, pues igual unos labios más gorditos con esta línea de aquí. Es que yo para los nombres de la anatomía soy horrible, pero con esto de aquí más marcado o... Y a lo mejor, pues, si queréis hacer una chica más, ¿cómo decirlo? Más normalita, más... Bueno, pues hacerle a lo mejor unos labios más finitos, pero no hay mucho misterio. Nariz y boca, y también expresan mucho, es decir, la nariz, sobre todo la boca, obviamente la boca, si estamos enfadados, si estamos tristes, las comisuras van hacia abajo o hacia arriba, o van rectas si estamos serios, obviamente, la boca expresa muchísimo, pero bueno, preferí centrarme en los ojos porque me parecen lo que a mí me parece, creo que es lo que más expresa. Vale, entonces eso en cuanto a la cara. Si tenéis cualquier pregunta, como explicó Mario antes, la dejáis y si nos da tiempo a contestarla, se contesta. Ahora voy a pasar a otros elementos que muchas veces nos olvidamos o no les damos importancia a la hora de diseñar un personaje y yo creo que son igualmente imprescindibles a la hora de diseñar
cualquier personaje, como son el pelo y la ropa. Voy a empezar por el pelo. El pelo, voy a poner esto aquí. El pelo dice mucho de la persona. Parece que no, pero todo transmite. Todo en el personaje tiene que transmitir su historia, tiene que transmitir su comportamiento, su personalidad, todo. Y el peinado expresa mucho de nosotros. Si somos personas más tímidas o introvertidas, a lo mejor llevamos un peinado más pelo suelto, que incluso a la gente muy, muy tímida que le tape la cara, o si somos más extrovertidos, más echados para adelante, pues nos hacemos peinados que llamen mucho la atención. Entonces hay que prestarle una especial atención al peinado que va a llevar nuestro personaje. Sobre todo teniendo en cuenta también la historia o qué va a hacer nuestro personaje. Si, por ejemplo, es una aventurera, a ver, si es una aventurera, pues a lo mejor al personaje le pega más llevar una coleta en lugar de una melena súper larga. A lo mejor es más cómodo para el personaje una coleta. Igual tiene más sentido, quiero decir. Vamos a ver, voy a probar a hacer otros peinados para que veáis como la misma cara de la misma personaje, que esto no es que lo haya hecho 4 veces diferentes, es copia y pega, ya os lo digo ahora, esto es copia y pega. Perdón. Voy a hacer varios personajes para que veáis cómo puede cambiar la personalidad del personaje. Entonces, bueno, ya veis que eso, lo que decía antes, que tengo muchos ejemplos ya dibujados porque como soy tan lenta trabajando, soy muy, muy lenta, pues necesitaba ya tener cosas hechas. Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar con un peinado liso, por ejemplo, el pelo liso. Que el pelo liso puede significar en un personaje, puede, puede aportar diferentes eh, personalidades, por así decirlo. Bueno, a la hora de hacer pelo, yo siempre, desde el día 1 que la gente me empezó a pedir consejo, siempre digo que se hagan líneas curvas, ¿cómo decirlo? Es que me salen las palabras, estoy tan acostumbrada a explicar estas cosas en inglés, ay, twist, la palabra es twist. En lugar de hacer líneas tan rectas, así que esto lo veo mucho en principiantes, así líneas muy rectas, pelo muy recto. Procurar hacer eso, líneas curvas, que aunque sea el pelo súper liso, líneas curvas, líneas que fluyan, ¿no? Entonces, vamos a hacerle ahí. El pelo liso, por ejemplo, puede, lo que decía antes, puede hacer que el personaje incluso transmita cierta desconfianza, yo creo. El pelo liso, por ejemplo, a ver, algún personaje así que se me ocurra. Por ejemplo, no sé si conocéis la película, bueno, seguro que sí, de Los Increíbles. Violet al principio lleva el pelo, bueno, Violet tiene el pelo liso, y al principio lo lleva tapando media cara. Eso hace que sea un personaje introvertido y a la vez misterioso, ¿no? Entonces, si queremos a lo mejor que el personaje tenga cierto misterio, tenga cierta seriedad, pues un peinado, pues el pelo liso, a lo mejor pues se ajustaría mejor a este personaje. Ahora vemos, por ejemplo, este ejemplo, y yo no sé vosotros, pero hasta me da la sensación de que es una elfa de negocios, ¿no? Con el pelo liso. ¿Qué más? Luego también, si queremos, por ejemplo, otorgar a nuestro personaje que sea cierta nobleza, ¿no? Por así decirlo, que sea noble, que inspire realeza, por así decirlo. Pues un elemento que ayuda mucho a eso, por ejemplo, son las trenzas. Las trenzas hacen que el personaje sea como noble, sea elegante incluso, aunque tenga el pelo liso, ya no, si veis por ejemplo la diferencia entre este personaje
Estoy trabajando con mucho zoom. Entre este personaje y entre este y este, la única diferencia es la trenza. Y sin embargo, esta trenza a mí me está diciendo que este personaje es o de la realeza o es incluso más elegante o... ¿No? Yo creo que sí. Entonces, estos detalles, como estos, los peinados, el detalle que tenga el peinado es muy importante en los complementos, las diademas, las trenzas, por ejemplo, en este que lleva la coleta, así sin más, pues a lo mejor dice que es una chica que a lo mejor que no se preocupa mucho por su aspecto físico y le da igual cómo tiene el pelo y se hace la coleta, punto. Pero a lo mejor si le ponemos un adorno más en el pelo, una diademita o una pinza incluso, ¿no? Cualquier detalle. Los detalles muchas veces marcan la diferencia, pues a lo mejor ya me está diciendo otra cosa del personaje y no solo de su personalidad, a lo mejor el peinado o los complementos que lleve me está indicando en qué tipo de mundo vive. A lo mejor una corona, por ejemplo, cuando vemos un personaje con una corona, dices, pues es de la realeza, es... No sé si me estoy explicando muy bien. Espero que sí. Y si no, lo dejáis todo en preguntas. Intentaremos resolver todas las dudas que tengáis. Y por hacer otro peinado, por ejemplo, si quiero que mi personaje sea más de un mundo más de fantasía, un mundo más mágico, puedo probar cosas locas, puedo echar a volar mi imaginación y hacer peinados que no se ven en el día a día por la calle. Por ejemplo, a ver qué se me sale. Haces un flequillito con una diadema, por ejemplo. Estos detalles del pelo, cómo hacer el pelo, cómo hacer las líneas de la cara, son fundamentales a tener en cuenta a la hora de diseñar un personaje, porque van a decir mucho del personaje. A la hora de diseñar un personaje no se puede dejar nada al azar, hay que pensarlo bien, hay que planificarlo bien. Este personaje vive en un mundo de fantasía o vive en un mundo real y es de nuestra época o es de una época anterior. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta y todo, absolutamente todo, las características físicas, por ejemplo, en este caso ya sabemos que va a ser de un mundo fantástico por la oreja. Todo tiene que decirnos con un simple vistazo de dónde es ese personaje, cómo es, qué personalidad tiene. Y el peinado, pues más de lo mismo. Por ejemplo, vamos a hacer un par de moñitos. Y aquí otro. Así. Bueno, yo es que trabajando rápido soy horrible. Yo siempre necesito corregir muchas cosas, siempre estoy haciendo las líneas una y otra vez hasta que me queden bien. No soy capaz de trabajar tan rápido, me parece que todo está mal, pero bueno. Sí. Bueno, pues, por ejemplo, este peinado, por ejemplo, ya me dice que al menos de mi mundo no es. O si es de mi mundo, si es de un mundo realista, me está diciendo que es una persona, ya con la cara que tiene, las líneas que tiene, que estas líneas que ya os expliqué antes, así tan picudas, que inspiran incluso travesura. Con este peinado, como mucho me diría que es una persona muy extrovertida y traviesa. Sin embargo, esta otra, con este tipo de pelo, con el pelo liso, a mí me inspira desconfianza, ¿no? Y esta otra, pues mira, incluso me recuerda a algún personaje que ya existe. No sé si, por ejemplo, conocéis a Zelda del juego de Legend of Zelda, que lleva muchas trencitas, o incluso Daenerys Targaryen, que seguro que la conocéis, que también tiene muchas trencitas.
es lo que se explicaba antes, esos elementos, las trenzas sobre todo, dan nobleza al personaje, ¿no? Entonces este personaje a mí me inspira que es una elfa noble, una elfa a lo mejor hija del rey o incluso la líder, ¿no? La reina de las elfas o de los elfos. Entonces eso, bueno, pues tened en cuenta que el peinado va a transmitir mucho, va a decir mucho de la estética, del mundo en el que vive, los complementos que lleve, etcétera. Que es algo que hay que tener muy planeado, es algo que hay que tener muy en cuenta. Y a la hora de hacer un personaje, siempre es bueno hacer muchas opciones, barajar muchas opciones, porque a veces hacemos una y decimos, este me gusta, pero luego probamos otro que incluso es mejor. Entonces, yo cuando diseño un personaje, siempre hago muchas opciones diferentes, hasta dar con la que creo que transmite mejor la personalidad del personaje. Y eso, y el mundo en el que vive y todo eso. Vale, y ahora que ya se explica así más o menos el pelo, cómo hacer el pelo. Bueno, eso, lo que decía antes, que a la hora de dibujar pelo, así como consejo, como tip, que hagáis siempre líneas que se enredan en sí, que giran sobre sí mismas, ¿vale? Para esto hay que tener cierto control de los volúmenes. Yo siempre aconsejo practicar los volúmenes, me parecen esenciales, y a la hora de hacer trenzas también. Voy a hacer así un ejemplo rápido de cómo hago yo una trenza. Siempre hago las líneas principales y luego voy añadiendo las líneas que, como veis, las hago girando sobre sí mismas, enroscándose entre ellas, etcétera. Así, ¿vale? Ahí. Así es como hago yo siempre el pelo, con líneas. Además me gusta mucho darle movimiento al pelo. Casi nunca hago pelo quieto, pelo estático. Siempre me gusta darle cierto movimiento. Y sobre el pelo, peinados, creo que no tengo nada más que decir. Creo que eso es todo. Que penséis bien el peinado que va a tener el personaje. Que ya veis que aquí hay 4 opciones y cada una te puede decir una cosa muy diferente del personaje. Este personaje, para mí, a mi forma de verlo, no tiene nada que ver con este otro. Este es más introvertido y este es más serio, incluso más... eso, una elfa de negocios, como decía antes. Vale. Luego, otra cosa a tener en cuenta a la hora de diseñar un personaje es la ropa, ¿no? Los complementos que tenga. Por ejemplo, ya tengo uno hecho porque, como ya os dije, soy lentita trabajando. La ropa bueno, es fundamental a la hora de diseñar un personaje, obviamente. La ropa es lo que te está diciendo prácticamente de qué mundo es, en qué tipo de mundo vive. Y sí, también su procedencia y su personalidad, obviamente. Nosotros, dependiendo de cómo somos, vestimos de una forma u otra. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un personaje, voy a poner esto así para que se vea mejor. Bueno, aquí tengo este outfit que ya lo tengo hecho, que a lo mejor, por ejemplo, no sé qué os dice a vosotros, pero a mí me dice que puede ser perfectamente de una época moderna, a lo mejor, ¿no? O sí, vale. Vale, entonces a la hora de hacer el outfit, la ropa, tenemos que pensar, este personaje, por ejemplo, tiene poderes mágicos, se va de aventuras, em, es malvada, hay que tener todo eso presente. Perdón. Por ejemplo, vamos a hacer algo. Voy a intentar hacer algo. A ver. Voy a hacer que este personaje, os voy a diseñar.
que sea, por ejemplo, de un mundo fantástico, que ya dije que sí que lo es por las orejas de Elfa, pues vamos a darle una ropa, un estilo de ropa acorde con ese mundo en el que vive. A ver, así. Luego también a la hora de diseñar una ropa, un outfit para nuestro personaje, hay que tener también en cuenta los elementos que va a tener la ropa. Es decir, si hay presencia de elementos naturales, por ejemplo, hojas, flores, o incluso, por ejemplo, como estoy haciendo ahora, una cuerda alrededor, que no sé si lo notáis, pero bueno, estoy intentando hacer una cuerda a modo de cinturón. Los elementos naturales, por ejemplo, en la ropa, nos pueden indicar que ese personaje pues, vive en el bosque o es algún tipo de criatura del bosque, un hada o, por ejemplo, también a la hora de hacer la ropa, yo creo que al igual que en el peinado, todos los detalles, todo... sí, no sé cómo explicarlo. Todos los detalles cuentan. Las decoraciones que hagamos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando tengo que diseñar una ropa o así, me gusta mucho añadir patrones. Los patrones me parece que marcan mucho la diferencia y sobre todo si es un mundo fantástico, un mundo de magia. A mí es que como podéis ver en mi trabajo en Instagram, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con la magia, con la fantasía. Y por ejemplo, los patrones en la ropa me parece que aportan un toque muy, muy mágico. Por ejemplo, que como podéis ver, me gusta todo el rato darle movimiento al pelo, a la ropa, darle movimiento al personaje, que aunque lo estéis haciendo, aunque estéis haciendo una presentación de un personaje, no lo presentéis estático, no lo presentéis de pie con una pose demasiado simétrica y sin movimiento. Presentadlo siempre, o presentadla en este caso, que se me va mucho al género neutro, ¿no? Por así decirlo. Estamos hablando de personajes femeninos. Presentad siempre a vuestro personaje con movimiento, ¿cómo decirlo? Con flow. No sé cómo decirlo en castellano. Con eso, que tenga flow, que tenga movimiento, no hagáis una presentación demasiado estática y aburrida del personaje, ¿no? Porque al final, cuanto más movimiento tenga, pues eso. Y al igual que en el pelo, como explicaba antes, fundamental tener cierto control o no control, o sea, sí, control, tener cierto conocimiento de los volúmenes, ¿vale? Porque la ropa es todo volumen. Hay que tener en cuenta, o sea, hay que saber que todo esto no es plano, tiene una profundidad, Entonces todo eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta, que muchas veces la gente me pregunta ¿cómo haces? O ¿cómo haces para dar tanto movimiento? Que no creo que yo dé tanto movimiento, simplemente, no sé. Y siempre les respondo lo mismo, dar volumen dar movimiento y volumen y eso ayuda mucho. Bueno, no sé, yo estoy inventando algo sobre la marcha. Por ejemplo, así una faldita que me puede... Perdón. Ay. Y lo que decía antes, que a lo mejor añadir elementos naturales, por ejemplo, aquí una hoja, unas hojitas que sobresalgan del cinturón, me dice que el personaje es de
pues a lo mejor vive en el bosque o en algún otro tipo de entorno natural. Por ejemplo, si pensáis en personajes que conocéis, seguro que lo veis perfectamente. El que se me viene, así uno que se me venga a modo de ejemplo muy visual, Campanilla, de Peter Pan o Tinkerbell, no sé cómo se dirá en Latinoamérica, supongo, no sé si tiene el mismo nombre, bueno, Tinkerbell, Campanilla, de el hada de Peter Pan. Si le quitáis las alas, obviamente porque las alas ya te están diciendo que es un hada, pero si le quitáis las alas, con solo ver el vestido que está hecho enteramente de hojas, ya sabéis de dónde, ya se sabe de dónde viene ese personaje, ves que viene pues a lo mejor de un bosque, de un entorno natural, que incluso que puede ser algún tipo de duende o de hada. Así, en cuanto a ropa, otros, así más ejemplos que se me ocurran. Por ejemplo, no sé si conocéis una serie de dibujos animados que se llama Shira, las princesas del poder. Ahí los outfits, la ropa, también están muy, muy marcadas a cada personaje. Por ejemplo, Destello o su nombre original creo que es Glimmer, su outfit, tú lo ves y ya sabes que es un personaje, es una chica que va a tener algún tipo de poder mágico brillante, que ya ella ya rebosa como que es princesa, reina, ¿no? Por solo con el outfit. Y sin embargo, la otra personaje, la protagonista, que se llama Dora, para quien no lo conozca, tiene un outfit más serio, más... a modo de poner ejemplos visuales, para que sepáis un poco por dónde van los tiros. Más o menos. Pues, por ejemplo, voy a quitar para que veáis bien. Sí. Esto si cogéis cualquier, buscáis en el navegador personajes de cualquier película, serie que os guste, ya podéis ver perfectamente cómo cada personaje tiene muy marcado su ropa y cada outfit va a decirte algo diferente. Lo que quiero decir con todo esto es que tengáis muy en cuenta eso, que es muy importante. Y lo que decía antes, que yo me gusta mucho añadir patrones. Con patrones me refiero pues a esos pequeños detalles, ¿no? Que tienen a veces en la ropa, por ejemplo, así, creo que aportan mucha fantasía, mucha... A mí, los personajes con ropa en los que tienen estos detalles, a mí me hacen pensar en un mundo fantástico, en un mundo de magia, ¿no? Por ejemplo, en un outfit más moderno, más actual, ajustado a nuestra época, al planeta Tierra 2020, quiero decir, la ropa no tiene, sí que la hay, claro, pero igual sería más sobria, más, por ejemplo, vamos a hacer, en este otro vamos a hacer un outfit más moderno, más actual, para que podáis ver bien, para que podáis ver bien la diferencia. Por ejemplo, a ver qué se me ocurre, que todo esto ya va sobre la marcha, ¿eh? Esto es improvisación pura y dura. A ver, vamos a hacerla así con una camiseta. He de decir que yo tampoco soy la persona con más estilo del mundo o conocimientos de moda. O sea, todo lo contrario. De hecho, yo siempre que tengo que dibujar o tengo que diseñar un personaje con un outfit moderno, un outfit actual y realista, tengo que tirar mucho de referencias y de fotos en Google, porque es que de verdad que yo soy horrible para la moda. O sea, no, no sé si hay alguien más aquí que esté conmigo en esto, pero yo es que soy horrible. Sí. Un cinturón. Raquel, Bueno, hola. ¿hola? ¿Te parece si mientras continúa ilustrando la ropa de ese personaje, Sí, podemos ir aprovechando para preguntarte algunas de nuestras preguntas del chat?
Pues sí, vale, porque me acabo de ver la hora y efectivamente se me ha ido mucho. Vale, vale, perfecto. Ya. Bueno, una pregunta que se repite bastante y tiene que ver con algo que acabas de conversar, es sobre referencias. Es que tú trabajas mucho con referencias cada vez que vas a hacer alguna ilustración. Sí. Si utilizo referencias a la hora de ilustrar, es la pregunta. Claro, Vale. Eh, Cuando tengo que hacer una ilustración sin más, o sea, que no es un diseño muy elaborado, o sea, quiero decir, no, un diseño de diseñar ya un personaje para algo específico, quiero decir, cuando es una ilustración simplemente por hacer una ilustración y ya, no suelo usar referencias, no suelo usar imágenes, a no ser para si es una pose muy elaborada, una pose muy difícil, entonces sí, claro, utilizo referencias del cuerpo para esa pose, pero por norma general no suelo usar referencias, no suelo usar lo que me venga a la cabeza. y, No sé si eso. Dime. Sí. y aquí también, por ejemplo, Carolina nos pregunta, ¿qué es lo que te inspira para diseñar personajes femeninos? Am, Hay tantas cosas que me inspiran. Que es una pregunta que me hacen mucho, ¿no? ¿Qué te inspira? No sé, yo trabajo mucho sobre la marcha, ¿no? Lo que me va gustando, lo que yo elimino, borro, rehago muchas veces hasta encontrar aquello que me gusta. ¿Qué me inspira? Pues es que no sabría contestar, es decir, me gusta mucho la fantasía, me gusta mucho la magia. Yo, por ejemplo, cuando empecé me inspiraba muchísimo el anime de Sailor Moon, todo su estilo, los trajes, todo. Me inspiraba muchísimo. A la hora de hacer poses, también me inspiró mucho esos bailes que hacían en las transformaciones, ¿no? Para hacer poses me encantaba ver y me encantaba a mí misma, yo bailando de pequeña, ¿no? Haciendo que me transformaba. Entonces, supongo que Sailor Moon marcó mucho eso cuando yo era más joven. Y también me inspira mucho, que seguro que si me siguen en Instagram lo saben, me inspira mucho el arte de Lois, ¿no? También y, y de Alejandro Barbucci también me inspira mucho. Bueno, muchos artistas. Pero sí, a la hora de diseñar personajes femeninos, yo creo que sobre todo eso, Sailor Moon me inspiró muchísimo y sí, no sé, muchas cosas. Es que es una pregunta un poco difícil Sí, no, y muy amplia. y Y, muy amplia, exacto, muy amplia. y bueno, aquí, por ejemplo, Cristian también nos pregunta si recomendarías algún libro, algún autor sobre anatomía, o tal vez tú tengas alguna página web que utiliza para utilizar de referencia. Para anatomía, yo lo que utilizo, y no sé si queda bien o mal decirlo, pero lo que yo utilizo es Google Imágenes. Yo en Google Imágenes pongo poses o así, lo que necesite, y saco de ahí todo. Ahora, libros así para diseñar personajes, por ejemplo, tengo un libro muy bueno, a mí me parece muy bueno, que es de Tom Bancroft, que es el diseñador de personajes tan emblemáticos como Mushu, de Mulan. Tiene un libro que es Cómo diseñar personajes. Y ese libro lo recomiendo muchísimo, está tanto en inglés como en español. Y lo recomiendo muchísimo porque te explica paso a paso todo. Y incluso te explica los errores más comunes en los que no caer, qué hacer, qué no hacer. Incluso hay ejercicios para tú poder ir haciendo. Esto no va a comisión ni, ni es sponsor ni nada, pero es el libro que yo recomiendo ahora mismo, el que Ujú, más recomiendo. claro. Em, bueno, hay algunas preguntas más técnicas. Aquí nos preguntas sobre qué pincel utilizas o cuál pincel estás utilizando o los El que estoy, que son favoritos para ti. vale, el que estoy usando ahora, claro, habrá gente, no sé si habrá gente que tenga el software en inglés. Yo lo tengo en español, entonces no sé, en inglés no sé cómo serán los nombres, pero bueno,
Para bocetar me gusta mucho el lápiz, que es lápiz de color, se llama. Me gusta mucho este para bocetar, perdón, por su textura, por la textura que tiene y porque puedes empezar haciendo líneas suaves para hacer bocetos, para empezar a hacer unas primeras líneas más suavecitas y conforme te va interesando más marcar esa línea, pues ves que va haciendo cada vez más oscuro. Esto a la hora de bocetar me gusta mucho. Para dar color base, el color fuerte, me gusta mucho usar en la carpeta de plumillas este o este. Estos dos, el que se llama G o G en inglés. Y estos me gustan para dar el color base. Y luego para sombras y iluminaciones, los que son de acuarela. Me gustan mucho por la textura que tienen. Que estoy trabajando todo el rato en negro, podría... Ahí estamos. ¿Ves? Me gusta porque mezclan mucho, muy bien los colores. Entonces, estos pinceles, el de la acuarela, pincel de acuarela, el lápiz de color y la plumilla, son los tres que más utilizo para trabajar en este programa. Y Hay que también fusionando con esta otra pregunta, si es que tiene alguna herramienta de Eclipse de Paint que te encante, que más utilices. Es que me gustan todas, pero hay una, es verdad, hay una que me encanta y de otros programas, bueno, de otros programas que yo ya he usado, porque hay muchos programas que yo no he usado, pero el lazo, es que además ya lo tenía puesto, además, relleno con lazo, me encanta para hacer detalles, para hacer brillos, por ejemplo, si tengo, voy a hacer así algo rápido si tengo así una cara, ¿no? Así muy, por ejemplo, me encanta para coger y hacer esos brillos que se ven en mi trabajo. Me encanta. Esta quizás es del Clip Paint una de mis favoritas. Hay muchas más, lo que pasa es que ahora no se me ocurre. Por ejemplo, esto también, los patrones que decía antes que usaba mucho en la ropa, también me gustan mucho a veces, pero tampoco quiero abusar mucho de este tipo de herramienta. Prefiero hacerlo yo a mano, pero bueno. Y en general los pinceles de acuarela o de pintura que tiene este programa, o sea, también me gustan mucho. Es que no podría quedarme con uno, yo creo. Es que no sé, pero el lazo con relleno, a mí cómo funciona aquí me gusta mucho. Quizás es mi herramienta favorita, quizás. Genial. Y bueno, otra pregunta, por ejemplo, de Belén, ya teniendo más que ver con lo que nos presentaste, ¿cómo, ¿cómo realizas, por ejemplo, una personaje que es un poco más rellenita en cuanto a proporciones, evitando parecer una caricatura? Sí, es cuestión de mantener siempre las proporciones que dije al principio. Sea más o menos delgada, más rellenita, menos rellenita, siempre hay que mantener esto. Tú mientras mantengas esto puedes hacer que el personaje tenga cualquier tipo de constitución. Por ejemplo, voy a hacer algo así muy rápido, si es que me da tiempo, claro. A ver, espera. Bueno, a ver. Aquí, duplicar capa. Vale. Aquí estamos. Vale. Por ejemplo, es cuestión de, mientras conozcas las proporciones básicas que comenté, es cuestión de, pues a lo mejor, ¿no? Pero siempre eso, es que siempre se va a repetir es cuestión de tener eso en cuenta. Es que, claro, para explicar yo ahora cómo hacer un personaje más rellenito, claro, eso ya es anatomía que me llevaría más tiempo explicar, ¿no? Pero bueno, así a bote pronto, como se suele decir aquí en España, pues nada, sería un poco hacer el esqueleto y luego ir rellenando. Luego tener en cuenta que un cuerpo más rellenito va a tener más pliegues y las piernas, por ejemplo, al tenerlas más rellenitas,
pues se hacen, no es que sean más cortas, pero parecen más cortitas, ¿no? Eso también es otro punto así a tener en cuenta. Pero explicar ahora anatomía, eh, claro, es que no quería meterme mucho en eso porque es mucha explicación, mucho tiempo. Yo, Pero podemos entender que en general partimos bajo la misma base y la misma claro, claro, anatomía. siempre. Como si haces un monigote, un muñequito así, y tú ya le vas añadiendo las carnes y todo, pero siempre manteniendo la proporción que expliqué, que es lo que va a hacer que el cuerpo sea femenino, el que las caderas sean más anchas que la zona del pecho, ¿no? Claro. Mientras, ¿sabes? Y eso, y teniendo en cuenta, pues los pliegues, los volúmenes, es que para esto es lo que decía antes, los volúmenes es imprescindible de saber, de conocer. Y bajo la misma pregunta, nos preguntaban sobre cuellos, es que, porque tú nos mostraste una proporción respecto a cabeza y cuerpo, para diseñar el cuello, ¿también tienes alguna técnica? Para el cuello, perdón, pues la verdad no sabría decir. Claro, es que yo trabajo mucho, como dije antes, según va quedando bien o mal. A ver, sí, claro, tienes que tener en cuenta que a la hora de hacer, a ver, que a la hora de hacer una cabeza, por ejemplo, voy a hacerla de perfil para que se vea mejor, ¿no? Eh, que no sé cómo, el cuello, vamos a ver, no sé cómo explicar muy bien esto, porque es que tampoco soy una experta en anatomía, todo hay que decirlo, no soy experta en anatomía. Es simplemente cuestión Con con la experiencia vas percibiendo si claro, el personaje tiene una anatomía proporcional. claro, yo aprendo mucho a base de la experiencia que tengo. Yo, claro, si enseño mis primeros dibujos, se ven muy mal, claro, pero bueno, es que es lo normal, es lógico. Lo que sí, por ejemplo, que creo que no lo expliqué, la cabeza, con respecto al cuerpo, se dice que la cabeza, si tú la coges y la bajas hasta, a ver, aquí, si coges la cabeza y la bajas, se dice que tiene que entrar, tiene que caber dentro de la caja torácica, ¿entiendes? Si no, ya sería muy cabezona. No sé si me explico. Y aquí entra también en juego lo de las 7 cabezas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que, claro, si tú, por ejemplo, tienes un estilo más cartoon, más chibi, que serían estos personajes que son muy cabezones, que se llaman estilo chibi, que tienen la Claro. cabeza muy grande y el cuerpo muy pequeñito. Claro, entonces eso. Así lo que puedo decir es que una de las reglas es que la cabeza tiene que caber en la caja torácica. Eso, así vamos, por ley, como quien dice, ¿no? Pero no sé, específicamente el cuello, no sé qué decir sobre el cuello, si soy sincera. No, pero como nos comentabas, con la experiencia tú vas entendiendo la proporción de los Sí, personajes. sí, Y, sí, y bueno, y la última pregunta, también hablando de los personajes tuyos, ¿hay alguna característica que tú siempre quieras añadirle a tus personajes para darle una característica, valga la redundancia, especial a cada uno de ellos, ya sea en la vestimenta o en las expresiones eh, faciales? me gusta mucho y, por ejemplo, os voy a enseñar, que no lo enseñé, el personaje terminado. Me gusta mucho hacer siempre marcas en la piel. Me encanta, sean lunares, sean tatuajes, me gusta mucho eso, hacer marcas en la piel. Además, creo que le da al personaje, hace que el personaje se vea más orgánico, por así decirlo. Es decir, todos tenemos marcas en la piel, todos tenemos lunares, granitos, manchas de nacimiento y no son malos, no son para nada malos. Entonces, siempre me gusta añadirle a mis personajes, sean pequitas o algunas marcas en la piel, siempre. Yo alguna vez no lo he hecho, obviamente, pero por norma general siempre añado
marcas en la piel. Yo creo que eso es lo que más... Ujú. Sí. Bueno, y con esa última pregunta, vamos a comenzar a cerrar nuestro webinar. Muchísimas gracias, Raquel, A por toda vosotros. la presentación. Hay muchas preguntas que seguramente quedaron en el tintero y no podremos responder, pero compartiremos tus redes para que te puedan seguir y tal vez preguntar directamente, que sea un mensaje. Nos siguen, para que sepas, hay gente de México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, España, etcétera. O sea, Genial. hay mucha gente conectada y agradeciendo tu exposición de hoy, así que te queremos agradecer mucho por tu presentación. Pues de nada y gracias a vosotros, ha sido un placer. Solo decir que espero haber ayudado en algo, a ver que hayan aprendido algo o si no han aprendido nada, al menos que haya sido entretenido, ¿no? Porque me han quedado muchas cosas en el tintero, obviamente, porque es mucho temario para tan poquito tiempo. Entonces, nada, yo genial, me lo he pasado muy bien al menos y muchas gracias a vosotros. Sí, no, por la cantidad de asistentes, todos muy felices y las preguntas también. Y antes de dejarlos, les quiero comentar que para mayor información, aprende más sobre Clip Studio Paint, ingresen a nuestra página de graphicsly.com y además la oficial de clipstudio.net barra NS en inglés o es en español. Este webinar ha sido grabado y será compartido mañana en nuestro canal de YouTube de Graphicsly y también está el canal de Celsius Web para poder acceder a más webinars y otras informaciones respecto al programa. Y por supuesto, conéctense con Raquel a sus redes sociales, ya sea en Instagram con rachel.art, Raquel en ArtStation y en TikTok ray.art. Vuelvo a agradecerte, Raquel. Muchas gracias por la participación de hoy. A vosotros. Y también a todos nuestros asistentes que aún nos acompañan. Y les pedimos que sigan conectados a nuestras redes. Vienen más webinars en español y promociones del programa, etcétera. Así que quiero agradecerles y nos veremos en la próxima presentación. Muchísimas gracias. Chao. Chao.